Hola, continuamos en nuestro viaje con Jesús y en el tema un escriba docto en el reino de los cielos. Y estábamos en el pasaje de Gálatas, cuando Pablo está sorprendido con la iglesia de Gálatas por la situación que vio, pero vamos al pasaje directamente. Dice en Gálatas capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En otras traducciones o en el mismo significado dice, ¿quién os hechizó? O sea, la iglesia estaba hechizada en ese momento, dice, para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esas obras de la ley no son simplemente las ceremoniales, las obras ceremoniosas, sino que esas obras de la ley a las cuales se refirió Pablo estaban escritas en tablas de piedra, la ley moral, los mandamientos. Ustedes no conocieron ni vivieron este estilo de vida cristiano por los mandamientos, sino por la obra de Jesucristo. Ahí prendió la luz y vino la fe, y no la fe de ustedes por sus comportamientos, sino la obra de Jesucristo, la obra virtuosa, perfecta, nadie más la podía hacer. Y cuando ustedes la entendieron, esa obra maravillosa en la cruz, entonces vino un caminar por la fe, un caminar en libertad, un caminar en fe. Pablo entonces estaba maravillado y realmente se puede quedar uno sorprendido aún al día de hoy que sucedan estas cosas. No puede ser que entonces la iglesia predique la fe de Cristo, la obra de Él hecha en la cruz y prometiendo esa libertad, prometiendo esa sanidad, prometiendo ese perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Luego entonces comience a establecer leyes y normas para un mejor comportamiento y sean agradables y aceptables a Dios. Esa es una mala enseñanza. Y esa es una enseñanza apóstata porque se está apartando el oído de la fe y se está volviendo a la tradición. Escuchen bien esto porque es demasiado importante. Nuestro caminar debe ser siempre en fe, pero en la fe de Cristo, en la fe de aquel que lo hizo todo. Cuando caminas en esa fe, entonces ves obras maravillosas en la vida del ser humano, sin que estés juzgando la vida del ser humano, mirando su estilo de vida. ¿Qué importa? Si lo que importa realmente fue la obra del que lo hizo todo. Y así se camina en el Espíritu, así se recibe por gracia, así se recibe el querer como el hacer. Entonces comienzan a venir grandes resultados, pero no por el esfuerzo humano, para que no se gloríe el mismo ser humano. A eso fue que se refirió entonces el apóstol con respecto a la iglesia de Galacia y que era tan importante salir de allí. Por eso tuvo él constantemente esa persecución. Donde quiera que él iba y predicaba de Cristo sucedían cosas gloriosas y el pueblo se levantaba en plena libertad. Pero detrás de él siempre venían personas diciendo no, venga, hay que añadirle esto y aquello. Es demasiado importante, pareciera algo como una lineecita delgadita, pero hace una diferencia impresionante. O una vida espiritual realmente o una vida religiosa. Quiero leer en el libro de Isaías, precisamente, en el libro de Isaías, este profeta, Dios comienza a darle grandes revelaciones de lo que iba a suceder un día hacia adelante, de lo que iba a pasar cuando Dios mismo descendiera a traer salvación a la vida del ser humano. En Isaías capítulo 53 está
descrita de una manera maravillosa. Entonces la obra de Jesús entregándose por la humanidad en aquella cruz para traer sanidad completa, para traer libertad completa, para traer bendición completa, para sacarlos de la condenación. Y luego en Isaías 54, entonces le hace un llamado a esa casa, a sus hijos, para que se ensanchen, para que no sean escasos, sino que se abran. Y entonces les está hablando allí a través del profeta Isaías y les dice unas palabras muy especiales que quiero leerlas, porque se está refiriendo a este tiempo, a ese nuevo pacto que había de venir, dándole certeza al corazón de algo que tenemos que tener muy claro acá. Y ya les explico por qué. Dice así, Isaías capítulo 54, versículo 9, a partir del 9 dice: así como juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Nueva traducción, pero quiero ir a la versión Reina Valera. Dice así: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Nunca más, nunca más, como sucedió en los tiempos de Noé, cuando vino el diluvio, el Señor hizo un pacto con Noé, diciéndole: a partir de ahora, nunca más volveré a hacer esto con la humanidad, ni voy a raer todas las cosas, ni todo ser viviente de la tierra. Nunca más lo haré. Y acuérdate siempre que veas el arco iris, que ahí está mi pacto delante de ti. En Isaías viene y dice, por la obra obviamente de aquel Salvador, que ya no reñirá más, ni le castigará más. Es tan importante entender esto en el nuevo pacto. Ya no hay condenación. ¿Cómo que no hay condenación? No hay condenación. ¿Por qué? Porque la ira de la que se anuncia y que el mismo profeta Juan el Bautista, cuando se acercaron los fariseos y los escribas al bautismo de arrepentimiento, o sea, al bautismo de cambio de mentalidad, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Les estaba diciendo a los conocedores de las Escrituras, a los intérpretes, generación de víboras. Tendríamos que remitirnos, volver a Génesis, cuando la víbora engañó a Eva y a Adán y comieron del fruto del bien y del mal que Dios había dicho que no comieran de él, porque la consecuencia era la muerte. Ellos cayeron en el engaño de él y se volvió un género, el género del pecado, que obviamente hizo morir a Adán allí, y a partir de ahí, cuando ellos comen, comienzan a huir de Dios, a esconderse de Dios. Y entonces volvemos aquí a Isaías y volvemos a Juan el Bautista y les dice: ¿quién les enseñó a huir? Generación de víboras. O sea, ustedes traen esa genética todavía. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? El hombre siempre está acusado, el hombre siempre siente una culpabilidad interna de que está mal delante de Dios y entonces huye. Pero cuando Juan el Bautista les está hablando a los fariseos y a los escribas, les da un consejo: cambien esa mentalidad. ¿Y saben por qué? Porque la ira venidera de Dios había llegado en ese momento, pero en el mismo momento que el Salvador había llegado, porque ese era el propósito grande y maravilloso, y por eso es que el corazón del que ha entendido se exalta de gozo de poder anunciar las virtudes de Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento que viene Jesús a entregar su vida, Él no solo vino ahí en el momento a sanar y a hacer milagros y a dar mensajes, que todo es precioso, perfectamente precioso y anunciador, sino que su obra máxima era llegar a la cruz, porque ahí
él iba a cargar con la ira de su Padre. Allí iba a cargar con el castigo justo que se dice en la ley que Dios daría por el pecado a la humanidad, pero todo fue absorbido en la cruz de Cristo. Por eso no hay juicio, porque el juicio lo soportó Él y Él pagó, para que todo aquel que en Él cree no sea condenado, sino al contrario tenga vida eterna. Es una libertad maravillosa. Tan importante es que hoy en día los científicos hablan, y los médicos, de todos los males que vienen al ser humano, físicamente, emocionalmente, todas las cosas que le pasan, y se habla mucho hoy en día del estrés. Entonces es que por el estrés, mira, le han venido estas cosas, se han sucedido estas situaciones y todo. Y es real, el estrés, esa ansiedad, esa situación que vive el ser humano por el día a día, por los afanes, por tantas cosas, entonces brota el estrés. Pero el estrés no es la raíz, y los mismos científicos lo han descubierto. Entonces, ¿cuál es la raíz de ese estrés? Y miran la raíz del estrés, y la raíz del estrés viene siendo como el miedo. Entonces, claro, fruto del miedo. ¿El miedo de qué? Del miedo del mañana, del miedo de cómo voy a subsistir, cómo voy a vivir las cosas, qué cosas me pueden suceder. Ese miedo entonces genera estrés. Esto está duro, no sé el día de mañana, bueno, hoy nos libramos, ¿qué será de mañana? Pero resulta que el miedo no es la raíz. ¿Qué es la raíz que produce el miedo? La raíz que produce el miedo, la incertidumbre que hay, que genera los temores en el corazón del ser humano, es la condenación, es sentir la culpabilidad, es sentir que debo algo, que algo no lo he hecho bien, que algo me falta, que por más que haya hecho cosas y haya recibido, entonces internamente siempre hay algo allí como que algo me falta pagar. Descubrir que lo que me falta pagar lo pagó otro por mí, y lo pagó por amor, eso es verdadera libertad. Eso cambia la vida de un ser humano, cualquiera que sea. Cambia la vida de esa persona porque lo pone a paz con Dios. Por eso dijo ahí mi pacto de paz. El pacto de paz fueron esas palabras que Jesús dijo: mi paz os dejo. ¿Qué dejó Jesús? Al morir en la cruz, Él dejó a la humanidad a paz con Dios. ¿Cuál humanidad? Toda la que cree. Todo el mundo, no hay acepción de personas, a todo el mundo. Dios, por su amor, le entregó el regalo para estar a paz con Él. Ahora, ¿por qué no estamos a paz? Pues porque no se ha predicado lo suficiente de Jesucristo. Predicar el evangelio del reino hasta el fin, el evangelio del reino, de aquel rey que entregó su vida por nosotros y nos pone a paz, el pacto de mi paz. Ese pacto de paz hace que el hombre, vuelvo y repito, sea verdaderamente libre. Quitada la condenación, por eso también Pablo en Romanos 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la paz de Cristo vino por su obra, me puso a paz. Estoy a paz y salvo con mi Padre. Y eso rescata, restaura la identidad de la vida del ser humano, porque comienza a sentirse un verdadero hijo, amado por Dios, que Él está a su favor. No se comportó mal, le voy a dar. No, se hizo mal, le voy a tirar. Y parece un Dios esquizofrénico el que a veces se predica. No, es un verdadero Dios de amor. Tanto nos amó que entregó a su propio Hijo, para que estemos a paz con Él, para que recobremos y restauremos la identidad de hijos amados. Entonces, que sin merecérnoslo, Él lo hizo todo por nosotros y nos trajo abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesús. Continuamos nuestro tema en el próximo video. Que estén muy bien.